Hola, yo soy la hermana Sandra Madoni y hoy voy a hablar del capítulo 3 del libro de Juan. Yo voy a la iglesia Nueva Creación y voy a dar una clase bíblica. Voy a orar primero. Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Gracias por esta oportunidad que tú me das de dar tu palabra, enseñar tu palabra. Ayúdame, Señor, a dar tu palabra como es, sin quitarle ni ponerle. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy empezamos con el libro de Juan, el capítulo 3. El capítulo 3 tiene 3 escenas: Jesús y Nicodemo, el amigo del esposo, donde se habla de Juan el Bautista, y también el que viene de arriba. Voy a leer Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, primero que nada, ¿quién era Nicodemo? Nicodemo, aquí dice la palabra que era uno de los fariseos, era un líder religioso. Según los hechos históricos, él era miembro del Sanedrín, que era como una corte de leyes religiosas. Ellos se encargaban de asegurarse de que no hubiese falsos profetas y que nadie blasfemara a Dios, y era algo que salió después de el periodo helenístico. La situación de Nicodemo era un poquito difícil porque había mucha contra Jesús, y si alguien estaba interesado, alguien tan importante como él estaba interesado en Jesús, podía correr peligro su vida y su puesto. Entonces él fue de noche por miedo, pero él quería saber de Jesús. Vamos a ver a Nicodemo más adelante en otras situaciones. Por ejemplo, en el libro de Juan, que es donde se lo nombra, en los otros evangelios no está. Está, por ejemplo, además de esta escena que él va de noche, en el capítulo 7, donde le recuerda a los fariseos que la ley requiere un testigo para que se le requiere el testimonio de la persona antes de juzgarla. Y en Juan 19, él acompaña a José de Arimatea en la preparación del cuerpo de Cristo. Bueno, este hombre le hace una pregunta muy importante. Primero que nada, le llama a Jesús Rabí. Recordemos que Jesús enseñaba la Torá, la palabra. Él era un maestro. En esa época así hacían los rabíes, se juntaban en grupos pequeños y tenían sus discípulos, y Jesús era una persona que hacía eso también. Pero además de todo eso, él hacía señales, lo que los otros rabíes no podían hacer. Le dice: nadie puede hacer esto si Dios no está con él. Entonces Jesús le dice algo muy importante: de cierto digo, cuando escuchamos esto o leemos esto, de cierto, significa amén y amén, significa te ratifico, es por seguro, te lo digo de verdad. Nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo. Y ahora empieza entre Nicodemo y Jesús una técnica que usan los rabinos para estudiar la Torá, que es la de las preguntas y respuestas. Entonces le dice Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No era que Nicodemo no entendía, es que él estaba tratando de llegar a la verdad a través de el diálogo, que era la manera de trabajar con la Biblia, la Escritura. Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto es impactante para él. El agua para la cultura judía es importante porque se usa para la purificación. Del Espíritu mucho no se hablaba en el Antiguo Testamento, así que para ellos era un poquito un concepto nuevo. Muchas veces se menciona la palabra Espíritu en el Antiguo Testamento, pero no en la dimensión de que se va a hablar en el Nuevo Testamento.
¿verdad? El agua, ¿qué significa el agua? El agua es símbolo de la palabra de Dios. El agua purifica. El agua también lava, ¿verdad? Y limpia. Una vez les dijo el Señor a los discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que les he hablado. El agua limpia, ¿verdad? Limpia el espíritu. Pero hay algo que la palabra de Dios hace, que de lo que está hablando acá Jesús es del nuevo nacimiento. Y Él está explicando un poquito más cómo un hombre puede nacer del agua y del espíritu. Jesús le explica un poquito más. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Acuérdense que al principio, en el primer capítulo, dicen que los hijos de Dios no fueron engendrados por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Después le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Después explica: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué significa? Me imagino que habrá sido un poquito enigmante para Nicodemo, porque todavía no tenía la revelación que vino después de la resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo, Paracletos, empezó a mostrarles el camino y a enseñarles más la palabra, pero en ese momento era un poquito difícil de comprender. Ahora le dice Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto? Y entonces el Señor Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahí apunta un poquito la incredulidad de Nicodemo, porque todavía no entendía las cosas de Dios. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahí estaba explicando cómo Él se hizo hombre para poder morir por nosotros. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, la referencia a la serpiente en el desierto fue cuando en el libro del Éxodo Moisés tuvo que hacer la serpiente de bronce porque estaban siendo atacados a causa de las murmuraciones, y la única manera de salvarse era mirar la serpiente de bronce que estaba colgada. Y uno dice: wow, una serpiente, algo tan feo, ¿qué tiene que ver eso con Jesús? Bueno, la serpiente de bronce representa la carne, representa que Jesús se hizo carne, pero Él padeció por nosotros, pagó por nuestros pecados. Él no pecó, pero el castigo de nuestro pecado estuvo sobre Él, y al ser levantado y al mirarlo nosotros somos salvos. A eso se está refiriendo, porque Él dice aquí que el que cree, ¿verdad?, tiene vida eterna. Dice en el libro de Isaías: mirad a mí, porque yo soy Dios y no hay quien salve, ¿verdad? Es por ahí que viene la explicación que le dio Jesús. Hay versículos de la Biblia que hablan del nuevo nacimiento más adelante del Nuevo Testamento. En el libro de Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En primera de Pedro 1:3 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ezequiel 36:26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bueno,
Sí, son versículos del Nuevo Testamento. Bueno, pobre Nicodemo no sabía, pero había versículos en el Antiguo Testamento que apuntaban a lo que iba a pasar al nuevo pacto, pero a pesar de que ellos estudiaban la ley, no tenían esa revelación. La conversión, el nuevo nacimiento es algo que no se reveló con mucha exactitud y con mucha agudeza en la historia de la iglesia cristiana. Fue algo que se fue revelando de a poco. Yo voy a poner un ejemplo de lo que es el nuevo nacimiento a través de la experiencia de John Wesley. John Wesley es el fundador del movimiento metodista, y él y su familia eran clérigos y servían a Dios con mucho amor, con mucho ahínco. Eran personas perfectas, disciplinadas. Él era prácticamente vegetariano, no tomaba alcohol, se cuidaba en todo, atendía a los pobres, visitaba a los presos. En la iglesia anglicana en esos días había una separación de clases y a él no le importaba. Él traía a los pobres a la iglesia, los ponía ahí adelante. Era un hombre que amaba a Dios y amaba a su prójimo, pero no tenía la seguridad de su salvación. Él creía que a través de sus obras él iba a ser salvo, así que nunca le parecía suficiente. Hasta que un día hizo amistad con los hermanos moravos y tuvo varias experiencias, pero este día está registrado en la historia como el día en que John Wesley tuvo su experiencia de conversión. Fue en Londres, en una calle que se llama Aldersgate, el 24 de mayo de 1738. Dice: yo recibí la seguridad de mi salvación. Estaban leyendo el prefacio de Martín Lutero a la epístola de los Romanos y estaban hablando de la justificación por la fe. Dice: justificados pues por la fe tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice que sintió un calor en su corazón. Dice que por primera vez sentía que solamente confiaba en Cristo para su salvación y tuvo la seguridad completa de que el Señor había muerto por sus pecados y que le salvó de la ley del pecado y de la muerte. Ese día fue tan importante para él que hizo un cambio tan grande en su vida, y no porque todos los nuevos nacimientos van a ser tan drásticos. Él fue el transformador de Inglaterra en esos años y se convirtió en un antes y después en Inglaterra. Hubo un avivamiento muy grande, la pobreza empezó a disminuir, se fundaron escuelas, se hicieron cosas muy muy lindas. ¿Por qué? Porque una persona fue transformada por Dios, su corazón fue transformado. Y esto es parte de lo que Jesús estaba hablando aquí. Uno no puede ver el reino de Dios si no hay un nuevo nacimiento. No podemos entender las cosas de Dios si no nacimos de nuevo. En este momento, cómo él sintió esa experiencia, porque él escuchó la palabra: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que está en el libro de Romanos. Él dice: por lo tanto, no es por obras, decía Lutero. Entonces, no es por mis obras, es por la fe depositada en Cristo. Y eso es lo que significa el al aceptar a Cristo como su Salvador, como único Salvador. Él tuvo un cambio y una transformación. A eso se está refiriendo el Señor. Y los cambios son, nosotros no vemos al Espíritu Santo trabajar en la persona visiblemente, pero vemos cambios, vemos frutos, vemos a la persona que ya no es lo que era antes. Y a eso se refiere a Jesús cuando dice, vemos como el viento mueve las cosas, pero no sabemos, no vemos físicamente lo que Dios está haciendo en esa persona. Bendito sea el Señor. Ahora, aquí hay una parte donde yo investigué porque era bien extraña, de el versículo 16 al 21, donde parece ser que Jesús sigue hablando con Nicodemo, que puede ser una versión. Hay teólogos que creen que siguió hablando con Nicodemo, que este pasaje bien conocido, o puede ser que Juan empezó a explicar lo que estaba Jesús hablando con Nicodemo. Voy a leer del 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que en él cree no es condenado, porque
no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, algunos teólogos dicen que esta fue la explicación de Juan, otros dicen que es posible que le haya hablado un poquito más Jesús a Nicodemo, pero vete aquí que hay un problema con los tiempos de verbo. Por ejemplo, cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, Jesús le estaba explicando en el tiempo presente. Pero aquí, del 16 al 31, cuando él está explicando, él está usando el pasado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Es posible que sea eso también. También no parece narración, sino que parece explicación. Están las dos posibilidades. Los teólogos no se ponen de acuerdo si es una cosa o la otra, así que nosotros tendríamos que esperar que estudien un poquito más esa porción de la Biblia para que nos den más luz. Aquí en el versículo 22, del 22 al 30, hay una referencia a Juan el Bautista. Dice aquí, el amigo del esposo. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que les dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Estuve averiguando un poquito quién era Juan el Bautista. En el libro de Mateo se ve como la mamá de Juan el Bautista y también la mamá de Jesús se encontraron en algún momento porque hubo una visitación y eran contemporáneos el uno del otro. Pero hay una escritura donde dice que Juan a cierta edad fue separado y él creció en el desierto. Es posible que desde muy temprana edad haya estado con un grupo de religiosos de la época llamados los esenios, donde se separaban del mundo y nunca se casaban y solamente se dedicaban a Dios y buscaban a Dios de esa manera, como un estilo monástico. Y es posible que nunca se hayan visto cara a cara y que Juan descubrió que Jesús era el Hijo de Dios por revelación divina, que el Señor se lo dijo en el momento que apareció delante de él. Por eso me ayudó a entender por qué Juan hacía tantas preguntas de Jesús, porque yo decía, bueno, si eran familiares, si se conocían, ¿por qué pasaba? Porque él no tenía tanta fe, porque él se hacía tantas preguntas, y esa puede ser una explicación. Pero por revelación divina él dice: yo no soy el Cristo, él es el Cristo, así que yo me gozo de él. Acuérdense que hablamos de las bodas judías y el amigo del esposo es el que está en la boda y el que acompaña al esposo y participa en ciertos rituales en la boda del jupa, y es alguien que es muy importante. Incluso una de las cosas que se hacen es ayunar después de que se van los novios. Una pregunta sobre el ayuno también, ¿verdad? Es importante entender que Juan no estaba celoso. Lo que ocurría era
que Jesús estaba ganando más adeptos y Juan se estaba preparando para su final, porque dice bien clarito aquí en el versículo 24, Juan no había sido aún encarcelado. O sea, el apóstol Juan está aclarando que todavía no había sido encarcelado y que los dos, tanto Juan como Jesús y sus discípulos, estaban bautizando para el arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Aquí dice otra porción bíblica donde parece que también él está dando una explicación. Dice acá del 31 al 36. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos y lo que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu, no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, la razón por la cual Juan está explicando eso es porque él está hablando de la salvación a través de Cristo. En ningún otro hay salvación, dice la Escritura. Y estuve viendo los versículos que, primero que nada, él está hablando acá en tercera persona, ¿verdad? No es como que Jesús mismo está hablando. Es posible que Juan esté explicando de nuevo. Y encontré una referencia aquí de este versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, como que está explicando algo que dijo Jesús en el libro de Mateo 11:27, Lucas 10:22. Aquí en Lucas 10:22 y en Mateo 11:27 dicen exactamente lo mismo, y aquí está Jesús hablando en primera persona. Dice aquí, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces aquí vemos como Juan hizo una pequeña explicación de prácticamente lo que estaba hablando Jesús con Nicodemo. Recordemos que el libro de Juan se escribió como una especie de tratado teológico porque había muchas corrientes de pensamiento. Una de las, además de las que eran judaizantes, que muchas ramas no creían en la encarnación de Cristo, no creían que Jesús se hizo hombre para morir. Ellos decían que era hijo de José, nada más. También estaban los agnósticos. No, los agnósticos son del siglo II. Pero ya había algunos resquicios, como algunos comienzos de lo que era el agnosticismo. Y el agnosticismo es una mezcla de ciertas religiones del Medio Oriente con el cristianismo, y no aceptaban la divinidad de Cristo. Entonces, este libro era importante para que la iglesia se alimentara bien y para que se centraran en Cristo Jesús. Este evangelio de Juan no se parece a los otros, habla de la salvación a través de Jesucristo. Otra de las cosas que es importante ver aquí, ¿verdad?, es la regeneración. No solamente se nace de nuevo para salvación, sino que hay un proceso de cambio por medio del Espíritu Santo. A medida que la persona va conociendo la palabra de Dios, va aceptando la palabra, se va transformando su vida, y hay un cambio que lo hace el Espíritu Santo. No es una lista de reglas, sino es dejar a Dios trabajar en la vida de uno, y Él empieza a hacer su obra, ¿verdad? Es algo que no lo entendemos, pero empieza a ocurrir a medida que la persona va soltando su voluntad y se va acercando a aceptar la palabra de Dios tal como es, aceptando a Cristo como su Salvador, poniendo su confianza solamente en Él. Bendito sea el Señor. Otra cosa que quería decirle, cuando ustedes quieren hablarles a alguien del Señor Jesús, Juan 3, hablar del nuevo nacimiento, es el versículo perfecto, porque después de ahí
Ustedes lo pueden llevar a 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. Bueno, con esto los dejo. Que sigan buscando de Dios, sigan aprendiendo la palabra del Señor, y que Dios me los bendiga mucho a todos mis hermanos y hermanas. Paz del Señor.